que produzca el ATP suficiente para llevar a cabo la activación. Pero hasta el mismo NAD-fosfato reducido, que es procedente de la vía de las pentosas, que es citosólico. Así que no, es una vía netamente del citoplasma. Bueno, ahí dice, forma en que las unidades de 2 carbonos se ceden o se producen. En el catabolismo se iban liberando por beta-oxidación unidades de acetil-CoA, y acá se van incorporando, la acetil-CoA se va incorporando de a 2 átomos de carbono, pero finalmente cuando está activada como malonil coenzima A, cada vez que se van sumando unidades, se suma a través de esa estructura que es el acetil-CoA activado bajo la forma de malonil-CoA. Ahí eso también es importante, como ustedes lo tenían ya desde biosíntesis y catabolismo de glúcidos. Miren un poquito ahí en el catabolismo. Estructuras como el NAD al estado oxidado y FAD, todas estructuras al estado oxidado es lo que se va a producir. Y aquí, ¿qué es lo que se va a utilizar, perdón? ¿Y qué es lo que van a producir o utilizar acá? Y NAD-fosfato al estado reducido. Esto es biosíntesis reductora, es decir, requiere de los compuestos, en este caso el NAD-fosfato, al estado reducido, mientras que acá se requieren las formas en estado oxidado. ¿Por qué? Porque después van a terminar en la mitocondria como estructuras reducidas que van a ir a la cadena de transporte de electrones. Eso es lo fundamental en catabolismo. En biosíntesis, lógicamente, es biosíntesis que requiere equivalentes de reducción. La regulación, miren un poquito acá la regulación alostérica. La regulación alostérica, nosotros dijimos que lo vamos a volver a repetir ahora, que el propio citrato era un modulador alostérico positivo y el mismo palmitato un negativo. Lo habíamos visto hasta en el primer esquema de trabajo, en donde aquí teníamos al citrato con una modulación positiva y al palmitato con una modulación negativa. ¿Qué más teníamos acá entonces? Bueno, en cambio vamos a ver enseguida en el catabolismo, que ya también seguramente lo han visto ayer, la modulación negativa de la malonil-CoA hacia una de las enzimas del catabolismo de ácido graso. La regulación hormonal. Miremos acá si esto ya quiero que lo graben bien como un esquema, háganselo como a ustedes les parezca para que les resulte más sencillo. La acetil-CoA carboxilasa regulada por insulina y por glucagón, y en el caso de catabolismo, CAT1 con insulina, glucagón, adrenalina, que es lo que también ya han visto con la actividad de la lipasa en lipoproteínas, o la misma enzima propia del punto de regulación de la beta-oxidación. El producto, el palmitato, y el producto final acá acetil-CoA, lo cual es lógico. Bueno, entonces, lo más, digamos, todo lo demás, intuitivamente ustedes pueden responderlo. Lo que tienen que estudiar bien, porque esto lo van a poder responder, esto es desde la lógica, los tejidos y la localización también es fácilmente, digamos, que lo pueden estudiar con facilidad. Lo que tienen que estudiar en particular es todo lo que corresponde a la regulación, que es un poco más específica para ambas vías metabólicas. Bueno, y ahí vamos a entrar entonces ahora acá. No se va a llevar a cabo en el mismo sentido, o sea, a la vez la biosíntesis y el catabolismo. Acá el esquema de lo que está acá, cuesta arriba, sería la biosíntesis del ácido graso y hacia abajo el catabolismo, así como teníamos en su momento gluconeogénesis, glucólisis. Bueno, en este caso, desde un acetilo activado bajo la forma, incorporando el grupo malonilo para ir alargando la cadena, teníamos la biosíntesis de un ácido graso, y desde el ácido graso por beta-oxidación llegar desde ácido graso hacia el grupo acetilo. Bueno, la regulación, esta es la que ya vimos al principio, la regulación alostérica por citrato a partir de la enzima acetil-CoA carboxilasa, que es la que produce malonil-CoA, y el propio palmítico haciendo de regulación negativa.
Bueno, aquí vamos a ir a la regulación específica. Ahora sí quiero que vuelvan a prestar atención, ustedes ya lo han buscado, y quiero que alguno me lo explique sintéticamente y como cualquier otro mecanismo de los que han visto en glúcidos. Ustedes en glúcidos vieron los mecanismos de acción de glucagón, de adrenalina, de insulina, las activaciones, digamos, las secuencias o la cascada en la cual intervenía el AMP cíclico, esta cascada amplificadora, en donde había quinasas. Vieron también la modificación covalente de manera aislada, como para más o menos interpretar si una fosforilación activa o no a una enzima, tal cual lo vieron. Hasta había preguntas en el examen por fosforilación o por desfosforilación, que es lo que pasaba con las enzimas que producían glucógeno o degradaban el glucógeno, la sintasa del glucógeno o la fosforilasa para la glucogenólisis. O sea que eso aplican los mismos conceptos. Y como siempre, y lo dijimos desde el principio, no siempre que se fosforila una enzima se va a activar. En ocasiones sí, en otras no. A ver si alguno me quiere explicar entonces ahora pensando en esta carboxilasa. La vimos ya con modulación alostérica a la acetilcoenzima carboxilasa. ¿Qué le sucede ahora con una modificación covalente o regulación covalente? A ver si alguno me lo quiere explicar. A partir de la... Bueno, lo que sucede inactiva en la... Sí. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Sí, la escucho. Que cuando la enzima carboxilasa se encuentra fosforilada, está inactiva, y cuando se encuentra desfosforilada, está activa. Bien, está centrando la atención y muy bien acá. Acá está fosforilada, inactiva y desfosforilada. Entonces el primer concepto, y de ahí partimos. Si se fosforiló la acetil-CoA carboxilasa, se inactivó. ¿Cómo se fosforila cualquier enzima? Cualquiera. ¿Cómo logramos fosforilarla? Con una quinasa, perfecto. Con una quinasa y con ATP, por supuesto. Si hay que fosforilarla, es el ATP pasando a ADP con la quinasa, como siempre actúan las quinasas. Y si hay que desfosforilarla, hay que hacer una escisión por hidrólisis de ese fosfato, se libera el fosfato. ¿Y cuál es la enzima que produce la hidrólisis? Siempre. Una fosfatasa. Una fosfatasa, con liberación de fosfato inorgánico. Este es el camino de siempre. Acá lo único que tenemos que recordar es que esta enzima, si se fosforila, está inactiva. Y nada más, todo lo otro ya lo sabemos. Cómo se fosforila lo sabemos y cómo se desfosforila. Así que aprendemos una sola cosa. Fosforilada está inactiva. Y listo. Después hacemos todos los otros análisis. ¿Qué significa esto acá del citrato? ¿Qué significa? Que el citrato actúa como un regulador alostérico positivo, activando la enzima. Claro, está en la forma, aunque esté fosforilada, y el citrato a su vez, si bien cuando uno dice inactiva, tiene que decir, la bibliografía aparece así, inactiva, pero siempre son formas menos activas. No está inactivada del todo, está muchísimo menos activa la enzima. Pero cuando de alguna manera hay abundancia del citrato, el citrato también contribuye, aunque esté relativamente fosforilada, bueno, que esta estructura comience a funcionar con una cierta velocidad. Pero lo que nos interesa acá, más allá de esta última parte, es esto. Se fosforila y está inactiva. Acá hay una quinasa y acá hay una fosfatasa. Y veo aquí que aparece el AMP. Es decir, que estamos hablando de la misma cascada de activación, como la hemos visto, en donde aparece el AMP cíclico. Entonces aparecen las quinasas, aparece toda una serie de pasos.
Por eso que de alguna manera este gráfico siguiente, que tiene aspecto de ser obtenido de Leninger, vamos a mirar una situación nada más. Carbohidratos de la dieta, alta concentración de glucosa en sangre. Si tenemos en un periodo postprandial se ha consumido una cantidad importante de hidratos de carbono, tenemos una alta concentración de glucosa en sangre. Ustedes dicen, bueno, una alta concentración de glucosa en sangre, ¿qué tendrá que ver con el ácido graso? Cuando ustedes, a ver si me voy a ir de tema un ratito. ¿Qué es lo primero que les dicen cuando alguien quiere hacer una dieta? Les dicen, tiene que comer, en lugar de comer, voy a decir, a las 8 de la mañana y, bueno, tomar un muy buen desayuno, perfecto, y demás. Y después pasan como 5 o 6 horas y recién a las 2 de la tarde y comen todo junto lo que tendrían que haber comido, a lo mejor dividido cada 2 horas. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? En un periodo postprandial aumenta la concentración de glucosa en sangre y esto promueve y hace un pico de insulina. ¿Qué es lo que hace cuando hacemos esos picos de insulina? Y miren ustedes acá qué es lo que está haciendo la insulina. Va a estar activando aquí, ¿a qué nivel? A nivel de una fosfatasa. ¿Qué es lo que hacía la fosfatasa acá? Me inactivaba la carboxilasa. No, perdón, me activaba la carboxilasa. La activa. Entonces volvemos acá. La insulina va a actuar sobre esta fosfatasa y finalmente va a liberar el fosfato inorgánico, le va a sacar este fosfato, que era el que la mantenía en forma inactiva, por eso yo les digo, ustedes estudian una sola. Fosforilada es inactiva. Listo. Si esta insulina va a actuar sobre una fosfatasa, se va a transformar en la forma activa. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces esta forma activa? De acetil-CoA va a estar pasando, ¿y de dónde proviene esa acetil-CoA en exceso que dijimos que había en mitocondria luego de la glucólisis y la actuación del complejo de la piruvato de deshidrogenasa? Desde glucosa pasábamos a piruvato, de piruvato a acetil-CoA. Complejo de la piruvato de acetil-CoA entra a formar con oxalacetato, ¿qué dijimos? El citrato sale el citosol, hay una abundancia en citosol de acetil-CoA. Esta acetil-CoA, ¿qué forma? Y forma malonil-CoA. ¿Cuál es la enzima? Y la enzima es la acetil-coenzima A carboxilasa. ¿Cuál es la que actúa? Y bueno, la acetil-coenzima A carboxilasa activa. ¿Quién la activó finalmente? Y la insulina, porque actuó sobre esa fosfatasa. Entonces, nosotros nos estudiamos bien que el paso de acetil-CoA a malonil-CoA es un paso sumamente importante y tenemos que saber que la enzima que actúa a su vez experimenta regulaciones alostéricas con el citrato de manera positiva y también de manera positiva por la insulina. ¿Esto qué estamos promoviendo? Estamos promoviendo que se forme un ácido graso que después con el glicerol va a formar un triglicérido. Entonces, una situación bastante interesante desde el punto de vista de formar a partir de la glucosa o los carbohidratos de la dieta, formar un ácido graso que después va a formar parte de una grasa o triglicérido en este caso. ¿Qué pasa con el glucagón? Bajas concentraciones de glucosa en sangre. Bajas concentraciones, acá hubo altas concentraciones y por lo tanto la insulina reacciona frente a estas altas concentraciones de glucosa en sangre porque la insulina es hipoglucemiante, tiende a bajarlas. En cambio, en una situación en donde baja la concentración de glucosa en sangre, quien aumenta es el glucagón. ¿En qué situación el glucagón puede estar aumentado? Si hay baja concentración de glucosa en sangre. Lo vimos nosotros en la gluconeogénesis y lógicamente, porque nosotros dijimos allí, el glucagón es una hormona hiperglucemiante. ¿Cuándo, vamos a decir en términos como si el glucagón pensara, cuándo reacciona? Y cuando hay bajas concentraciones ¿cuándo se libera? Cuando hay bajas concentraciones de glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? A través del mismo mecanismo que vimos en
en la neoglucogénesis. En ese caso, ¿qué era? Bueno, a partir de ¿recuerdan? De la fructosa 2,6-bifosfato, reduciendo los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, la proteína bifuncional y todo lo que fuera. Pero ¿qué es lo que hace el glucagón aquí? Y el glucagón va a actuar activando a la proteína quinasa. Y esta proteína quinasa, ¿qué es lo que hace? Y efectivamente fosforilar. Y si fosforila, inactiva. ¿A quién inactiva? A la acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima que va a llevar a malonilo. Es decir, es lógico, la insulina finalmente va a promover la producción del ácido graso. En cambio, el glucagón no lo va a llevar a cabo. El glucagón, al contrario, va a inactivar a la enzima. Para combinar esto, que es este esquema, es fundamental. Si tengo claro este esquema, después aplico todo lo del AMP cíclico, después puedo decir un montón de cosas. Yo primero analizo la regulación alostérica, que es la más sencilla. Digo, bueno, altas concentraciones de citrato van a activar a la acetil-CoA carboxilasa. Este es el punto de regulación fundamental. Después, una vez que se activa esta enzima, todo lo demás del complejo del ácido graso sintasa y todo esto de la intervención de los 7 sitios activos diferentes es otro tema, pero acá la biosíntesis está regulada por la acetil-CoA carboxilasa. La alostérica es la más sencilla. La covalente la estudiamos, pero la covalente en definitiva, fíjense que es resultado de la actividad hormonal. No es que solito va a aparecer un fosfato y se le va a pegar por el solo hecho de que exista la quinasa o se va a liberar porque existe una fosfatasa. Hay una regulación hormonal relacionada tanto a la fosfatasa por insulina y a la quinasa por glucagón. Y a esto le sumamos, y esto es fundamental, que seguro que lo han visto ayer, es que a partir de malonil se forma el ácido graso. Que esta malonil-CoA, cada vez que se forman cantidades importantes de malonil-CoA, va esto a convertirse en una regulación negativa hacia un punto de control fundamental de la beta-oxidación de ácidos grasos o del catabolismo de ácidos grasos, que es la carnitina aciltransferasa 1. Es decir, lógicamente, para que no se lleven a cabo ambos caminos metabólicos, si está activada la biosíntesis de ácidos grasos, va a estar desactivada o menos activa, mucho menos activa, prácticamente en sus límites inferiores de lo que corresponde a la beta-oxidación de ácidos grasos. Acá tenemos la otra modulación, que es la que hace el malonil-CoA. Entonces, respecto de ácidos grasos, modulación alostérica, modulación covalente con fosforilación, cómo intervienen las hormonas en estos casos y la relación con la beta-oxidación, que es en este caso con malonil-CoA. Por supuesto que en la beta-oxidación también intervienen las hormonas nuevamente. Acá porque estamos analizando de manera fragmentada, pero en este mismo gráfico ustedes están viendo la regulación. Vieron recién aquí que teníamos la enzima esta que nos interesaba acá, la carnitina aciltransferasa 1. Acá es la que tienen aquí, carnitina aciltransferasa 1, punto de regulación importantísimo del catabolismo. Y cómo actúa a través de la activación o no de la acetil-CoA carboxilasa en la biosíntesis, insulina-glucagón, adrenalina. Entonces, esto que es muy, muy sintético, después tenemos que llevarlo a la explicación. ¿Por qué? Porque la insulina no va a activarla, o sea, no va a llevar a la biosíntesis y a su vez al catabolismo. Lo mismo que el glucagón y lo mismo que ocurre con la adrenalina en general, actuando en músculo. Bueno, para sintetizar este tema, y ya dando por terminada la clase. Algo que tenemos que agregar acá, que no quizás lo haya terminado de analizar Agustín Vergara con el catabolismo, es lo que corresponde a lipólisis. También pueden haber visto algo en
en lipoproteínas. Cómo actúan las lipasas a nivel de tejido adiposo, por ejemplo, cómo se produce la lipólisis, cómo se activa, cómo se desactiva. Eso también van a intervenir las hormonas, y entonces cómo es una lipasa activa y una lipasa inactiva. Bueno, lo completan esto, porque puede haber una pregunta que diga, bueno, hay triglicéridos, ¿cómo llegamos de triglicéridos a un ácido graso y cómo ese ácido graso después se cataboliza? Es una pregunta más general. Eso, si no está colocado, digamos, si no lo han analizado expresamente, eso también complétenlo en esta parte de biosíntesis y catabolismo. ¿Qué más? Bueno, en síntesis, yo creo que la regulación metabólica, que en todos los casos está colocada el título, ustedes pueden saber muchísimo de las estructuras, pueden manejar, pero si no conocen la regulación, no conocen plenamente o no interpretan plenamente la química biológica metabólica. Así que cualquier duda que ustedes vayan teniendo, colóquenla en los foros. Inclusive cuando ya les toque un examen, el examen final, nosotros vamos a estar, vamos a mantener el foro, vamos a tratar de mirarlo. Si ven que no les contestamos, nos mandan al mail, mail que hemos colocado del profesor Massa, nos mandan allí directamente la pregunta, si ven que no contestamos. Si no, tenemos que poder responder ahí en la plataforma. Yo les expliqué por qué, porque a veces la pregunta de alguno de ustedes puede ser la de otro, o de alguna manera algo que le generó duda a uno puede ser duda o complementar con lo que otro no se había dado cuenta, y yo les puedo ayudar, nos podemos nosotros ayudar. Así que bueno, esa sería la idea con esta parte de lípidos. Ya tienen también parte que dio el profesor Quintero, ya tendríamos esta parte de beta-oxidación. Yo podría presentarles, ya se los dije al principio, algunas revistas científicas, algún paper en donde analicemos esto o aquello, pero el análisis va a ser siempre desde la misma perspectiva. Miren, yo les comento, normalmente podemos tener un defecto en una beta-oxidación de un ácido graso o en una biosíntesis, o bien un estudio metabólico por un ácido graso de cadena larga, muy larga. Nosotros vamos a ver la parte, digamos, de qué le puede ocurrir a la persona, si tiene esta enfermedad, si es un error congénito de metabolismo. Podemos analizar una bibliografía X, pero acá lo que marca es entender el análisis, ver cuál es la vía metabólica que está afectada, que es lo propio del bioquímico. Lo demás entra en conocimiento general. Es como si yo les dijera, bueno, vamos a interpretar, me voy a ir de tema, todos los procesos desde el punto de vista de la neumonología de una tuberculosis. Bueno, nosotros vamos a ir a los estudios, vamos a saber de qué se trata la tuberculosis, pero ¿cuál es nuestro campo de acción? Bueno, ¿qué estudios, qué podemos hacer en bacteriología, qué podemos hacer en otras áreas del laboratorio? No solo para hacer el análisis, sino para poder interpretarlo. Si en este momento ustedes les dijeran, bueno, vamos a presentar con el área médica, vamos a ir al tema nuestro acá de química biológica, una glucogenosis. El médico va a presentar el caso clínico, va a decir qué le pasaba al paciente y demás, nosotros lo vamos a escuchar, vamos a saber medianamente de qué se trata lo que está hablando, pero en definitiva, cómo le va a hacer el tratamiento, cómo está afectado en algunas otras enfermedades, la resonancia magnética, cómo está una placa radiográfica, cómo está, bueno, todo lo que es diagnóstico por imágenes. No, nosotros lo vamos a escuchar, lo vamos a entender medianamente, pero lo que el médico va a solicitar, y con lo cual nos puede convocar hasta en la conferencia o en el Ateneo, es para que expliquemos la vía metabólica. Es decir, que expliquemos eso que a él no le gusta explicar, lógicamente, porque no lo maneja.
y no lo tiene por qué manejar, así como nosotros no tenemos por qué manejar la patología con detalle. No es que el médico no sepa de este tema, lo sabe, pero no tiene por qué saber el detalle. Entonces, el área bioquímica es convocada fundamentalmente para poder explicar todo esto y agregarle, si hay estudios de laboratorio, agregarle todo lo que es estudio de laboratorio, pero la interpretación de una vía metabólica es nuestro campo de acción, con el cual tenemos que, y lo podemos defender con conocimiento, no tenemos mucha más alternativa. Por otro lado, lo que yo les decía, el análisis de los papers o de bibliografía muy, muy actualizada, mientras lo que se esté dando en el área de la enseñanza-aprendizaje no sea una contradicción con lo nuevo estudiado, sigue siendo vigente los conceptos generales. Así que eso, ustedes quédense tranquilos, que la cátedra ha tomado esta decisión de dar conceptos generales y no ir hacia las especialidades, hacia la especialidad pura, porque eso lo único que hace es complicarles la vida. Así que bueno, eso sería todo por esta clase, y lo demás completar, leer el programa en la parte patológica, a ver qué falta. Vamos a ir subiéndole algunas cuestiones generales que puedan faltar. Yo le he pedido a la doctora Sestino que ella agregue alguna bibliografía o algún trabajo importante sobre insulina, porque ustedes saben que insulina, cuando uno sabe insulina, sabe manejar metabolismo de lípidos, de proteínas, de glúcidos, hidromineral y mecanismos de acción, por ejemplo, para poder hacer en una diabetes mellitus un análisis de todo lo que sucede cuando no hay un control metabólico adecuado en la patología. Así que yo le he pedido a ella que me proporcione alguna bibliografía o de los temas que puedan faltar, algunos temas puntuales que puedan faltar de la parte de endocrinología, que nos indique alguna bibliografía la más sencilla para que ustedes lo puedan terminar de estudiar. Así que bueno, ¿tienen alguna consulta, algo que quieran comentar? No, profe, por ahora. Bueno, ¿qué les parece cómo hacemos con proteínas? ¿El miércoles próximo ustedes podrán? Yo creería que sí. Igual tenemos que terminar de cuadrar bien el horario de un parcial de metodología de la investigación, pero lo más probable es que sea más cerca de las 6, 7 de la tarde, porque si es a la hora de siempre. Bueno, yo me voy ustedes fíjense cada uno, porque ya las semanas, digamos, el tema ya está subido en la plataforma. Yo me voy a conectar y lo voy a grabar, así como estoy haciendo ahora, y esperando que se puedan conectar lo más que puedan. ¿Por qué? Porque ahí viene una parte muy linda, que es de la patología de proteínas y de aminoácidos en particular, por ejemplo, que es la fenilcetonuria, es decir, metabolismo de fenilalanina alterado por un error congénito del metabolismo, que, la enfermedad se estudia en recién nacidos. También está la enfermedad de la orina olor a jarabe con acumulación de leucina, aminoácido de cadena ramificada, que también se puede hacer la pesquisa neonatal, y ahí vamos agregando otros conceptos de pesquisa neonatal que quizás, que ustedes vieron con galactosemia, pero también que comentamos con la doctora Sestino para el congénito primario y hiperplasia suprarrenal congénita, lo mismo que la deficiencia de biotinidasa que han visto con Agustín Vergara, cuáles son las consecuencias de tener que la biotina no haya un reciclado adecuado de biotina, en particular para estas carboxilasas. Entonces esa clase da para un análisis de cómo se estudia ahí el catabolismo de aminoácidos y ver qué pasa con el amoníaco liberado y el ciclo de la urea, todos los defectos metabólicos, todos los defectos o errores congénitos del ciclo de la urea. Entonces es muy lindo esa clase, no es dura como han sido las clases a lo mejor algunas de las de hidratos de carbono, que son las que por ahí cuesta muchísimo abordar para
para hacer la sencilla, ahí es muy lindo y deja mucho sobre el tema de la parte patológica de errores congénitos del metabolismo. Y es un manejo bioquímico muy, muy importante y de la práctica bioquímica diaria para la especialidad en enfermedades metabólicas, que es un área en crecimiento en todo el mundo. En Argentina tiene un crecimiento extraordinario en este momento, sé que es un campo con posibilidades de especialidad muy importantes. En este momento ya Mendoza tiene el Consejo Deontológico, la especialidad en errores congénitos del metabolismo, entonces son especialidades bioquímicas, igual que la endocrinología, mucho desarrollo. Así que hay mucho trabajo bioquímico con un campo que puede extenderse, está como, no en sus inicios, pero como que da unas posibilidades espectaculares, dado que ahí comienza a haber mucha más tecnología que permite estudiar todas estas enfermedades metabólicas, mucopolisacaridosis, glucogenosis, los defectos del ciclo de la urea, las acilcarnitinas, todo lo que es el efecto de beta-oxidación de ácidos grasos, las aminoacidopatías, es muy, muy interesante. Así que por eso que esta de proteínas no quería dejarla pasar, porque ahí tenemos todas las acidurias orgánicas, las de aminoácidos, como les digo, muy linda. A mí me gusta mucho porque podemos interrelacionar frente a cada enzima que pueda estar normal o afectada, cuál es la patología asociada. Problemas o defectos en las catecolaminas que se asocian también a la fenilalanina. Es linda la clase. Bueno, así que yo me voy a conectar a las 3 de la tarde y ustedes vean quienes no puedan, igual la clase queda grabada, pero me gustaría poder compartir con ustedes esta última clase. Bueno, chicos, que tengan linda tarde y muchas gracias por la presencia y los felicito porque han dado un muy buen examen parcial para nosotros, para la cátedra, los 2 parciales, para Cristian Quintero, para Agustín Vergara, y para mí ha sido mucha la satisfacción. Este parcial, este segundo, nos ha dado mucha alegría que pudieran aprobar, y aparte poder terminarlo en tiempos, en tiempo que teníamos previsto, que pudieran participar de las clases, que en todas las clases estuvieran presentes. No obstante, ustedes saben que nosotros no tomamos asistencia, así que, bueno, que estén presentes es más que, para nosotros es mucha la satisfacción. Y si ustedes van viendo algo que inclusive pueda, de estas clases, pueda ser mejorado para que para alumnos de otras promociones puedan tener una mejor posibilidad de aprendizaje, también es bienvenido, absolutamente. Porque la idea es que ustedes aprendan lo que nosotros podemos siempre facilitarles y mediar entre todo lo que hay que estudiar y el aprendizaje que es el de ustedes. Bueno, chicos, que tengan buena tarde y descansen y que Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y si tienen recuperatorios, que les vayan muy bien. Así se quedan liberados para las mesas de julio y en adelante. Bueno, estén muy bien, chicos. Saludos. Saludos.